Caribe somos, porque el Caribe nos une. El Caribe nos une este sábado 8 de marzo, Día de la Mujer. Y Dios sabe si la mujer es la raíz misma del Caribe. Nuestro programa Caribe Somos, Gustavo, ¿sabes cómo es nuestro programa hoy? Caribe Somos, porque somos mujeres. Caribe somos porque somos mujeres. Y en el Caribe hay ese origen, ese matriarcado, esas madres, esas abuelas. De ello vamos a comentar aquí y todo va a ser voces de mujeres. Prepárame a Xiomara, prepárame a Sonia Silvestre, prepárame a esas voces caribeñas, Jocelyn Berrois, Adalgisa Pantaleón. Y claro, queridos amigos, vamos a estar alertos y alertas a la literatura cuando esa literatura le dedica obra, como lo ha hecho Pablo Gómez. Ya lo hizo a Maximiliano el Moreno, morir en Bruselas. Ahora hace Joe Balaguer. Pero la francofonía sigue, sigue, sigue y sigue. Y justamente hoy sábado vamos a hablar de la rebelión de la palabra en el Centro León a las 4 de la tarde. Contigo, Delia Blanco. Por el mar de las Antillas anda un barco de papel. Por el mar de las Antillas. Y en esos barcos que llegaron a las Antillas desde África, pasando por Europa, en esa desgracia histórica terrible que fue, ¿verdad?, el comercio triangular, el comercio negrero, la esclavitud. Pero de esos barcos que llegaron matrices también de mujeres. Esas mujeres, esposas de esclavos que hicieron hijos africanos en tierra caribeña. Y hoy, Día de la Mujer, vamos a rendirle homenaje a todas esas mujeres libertarias, como esa gran intelectual Maryse Condé de la isla Guadalupe, Premio Nobel de Excepción de Literatura, que escribió Yo, Tituba, bruja negra de Salem. ¿Quién es esa bruja negra de Salem? Es esa descendiente de esclavos que se libera en Boston y que regresa al Caribe para dar conciencia de mujer a las mujeres negras, a las mujeres mulatas, a las mujeres pobres, olvidadas y maltratadas. Pero ¿cómo no hablar de Jamaica Kincaid, de Barbados, profesora en Harvard? ¿Y qué escribió Jamaica Kincaid? Autobiografía de mi madre. ¿Qué es eso? Una novela que rinde homenaje a esa mujer de Barbados, su madre, que luchó por sus hijos, por sus hijas, más allá del maltrato social y del maltrato patriarcal. Pero, ¿y las hermanas Mirabal de República Dominicana? Las hermanas Mirabal que despertaron la conciencia antitrujillista de este país y que con esa dignidad hicieron posible que por fin el pueblo dominicano tomara conciencia de su yugo. Y esas hermanas Mirabal inspiraron a Julia Álvarez, dominicana, que llegó a los 10 años a Estados Unidos, gran escritora y novelista que escribió El tiempo de las mariposas, interpretado en cine por Salma Hayek. No es poca cosa.
esas mujeres, esas voces del Caribe, Xiomara Fortuna para República Dominicana, Adalisa, Sonia Silvestre. Hoy vale la pena detenerse y recordar que ese barco, que fue el barco de la deportación en el Caribe, gracias a las mujeres del Caribe, hicieron posible que naciera otras culturas de la transversalidad, de la singularidad, de la pluralidad y de la excepción. Por eso es que nosotros aquí saludamos abiertamente a todas las mujeres del Caribe. Contigo, Delia Blanco. De Quisqueya al mundo. Bueno, queridos amigos, el mundo de Quisqueya está en Bruselas, porque Pablo Gómez, el escritor Pablo Gómez, que lo tenemos en este momento en República Dominicana, pero que reside en Bélgica, Bruselas, después de haber escrito Morir en Bruselas, que es un relato novelístico histórico en homenaje al moreno Maximiliano Gómez Massara, padre de Guido y de Fabricio. Pues ahora, después de haber despeluzado la tragedia del moreno, ahora nos trae a Balaguer, yo Balaguer. Parece ser que a Pablo Gómez le fascinan esos personajes de la historia dominicana, no importa cuál sea el faciez político. Lo que a él le interesa es la trascendencia novelística y la trascendencia cultural y humana que tiene dentro de la sociedad dominicana y también para el mundo. Obviamente, imagínense ustedes la figura del moreno, creador del MPD, Movimiento Popular Dominicano, y que la juventud se recuerde, y yo lo voy a decir con boca abierta y digna y con muchísima admiración. Señores, no hubo un movimiento revolucionario de América Latina que fuera capaz, óyeme bien, Gustavo, que fuera capaz de atrapar como rehén a un cónsul americano. Lo agarraron ahí donde está el Hotel Embajador hasta que liberaran a los presos políticos que estaban en las cárceles y les dieran un avión para llegar a México y exiliarse. Y es en el 70-71 que vienen exiliados para Francia. Y tuve la honra yo, una chiquitica rubita, con 18 años de conocerlos en los cafés parisinos. Me recuerdo del moreno con sus Converse, su jean y su camisa guerrillera. Bueno, pero esa historia, que es una historia muy especial de la historia, digamos, contemporánea, inmediata dominicana, apasionó a Pablo Gómez y nos dio unas luces formidables. Y ahora, yo recuerdo cuando lo fui a visitar a la autora Gómez, Pablo, a Bruselas, que nos invitó a un desayuno. ¿Qué desayuno? Un almuerzón en Bruselas. Nos habló de esa idea que tenía de Balaguer, de escribir. Y yo me siento muy contenta, muy feliz que lo haga, porque esa es su pasión, ese es su delirio, esa es su implicación. Y efectivamente estuvo en Santiago, en el Centro León, y estuvo aquí en República Dominicana, capital, aquí, en la Biblioteca Nacional, que se llenó. Óigame, estuvo doña Raquel, la vicepresidenta. Estuvo toda la familia de don Hipólito Mejía en presencia de su hija, porque ¿qué resulta? Es que él es el sobrino de don Hipólito, es
el sobrino de doña Rosa Gómez, la mamá de los hijos de don Hipólito. Entonces, pero él no tiene ninguna fanfarronería con eso, es un hombre muy llano, es un hombre muy sencillo. Entonces, obviamente, claro, ¿cómo no iba a ser la figura de Balaguer un personaje que atrayera la curiosidad y que atrayera la picardía de un escritor como Gómez? Claro que sí. Entonces, Balaguer, entra en esa personalidad intimista de Balaguer y revela aspectos de Balaguer que eran múltiples y variables. Óyeme, Gustavo, qué persona tan extraña Balaguer. Te voy a hacer un cuento para que tú lo sepas, Balaguer. Yo era muy apoyadora de Peña. Mi proyecto con esta sociedad era Peña, porque era socialdemócrata, ¿verdad? Y escribí en el 86 un artículo que se tituló en el periodiquito, gran periódico El Sol, José Francisco Peña Gómez, un líder histórico para mañana. Balaguer me llamó a buscar, me quería conocer, y una persona cuyo nombre me voy a preservar, me dijo que si me atrevía a ir al palacio, sabiendo que yo, antibalaguerista hasta la médula. Pero el personaje atrae. Y yo dije, ven acá, pero mira qué oportunidad. Y fui. Y me dice Balaguer, entonces, usted es negrista. Digo yo, negrista. Qué palabra tan fea en la boca de un hombre tan ilustre. Así como te lo estoy diciendo. Y le digo yo, pero, doctor, si usted quiere decir que apoyo a un ciudadano dominicano negro, no es por negro que lo apoyo, sino por socialdemócrata, porque la socialdemocracia hace posible que un negro sea presidente de la Internacional Socialista, como es el caso por América Latina. Entonces, si usted quiere decir eso, quite esa palabra y dígalo de otra manera, porque usted sabe mucho de la lengua española. Y dijo él, está bien, no es solamente inteligente, es también impertinente. Me dijo así. Entonces, una figura, Balaguer, de múltiples facetas, de múltiples aspectos, y creo que vale la pena que las nuevas generaciones, por favor, se apoderen de ese libro, Yo, Balaguer, bajo la pluma de Pablo Gómez. De par en par. De par en par, Gustavo, ayer se lanzó la muestra de cine francófono que se va a dar durante el mes de la francofonía en la Cinemateca. Entren, por favor, en el sitio web de la Cinemateca para que vean la programación. Y claro, si ustedes me preguntan a mí, ¿cuántas razones tiene República Dominicana de ser país miembro asociado de la francofonía desde el 22 de octubre del 2010? Múltiples razones. Y una de ellas, mi querido Gustavo, es el cine. El cine. ¿Y con qué razón? Porque aquí en este país del Caribe tenemos una auténtica conciencia del cine como industria. Por eso hemos tenido esa ley que la propulsó, la creó el doctor Fernández de la DG Cine. Por eso tenemos los estudios de filmación cinematográfica en Juan Dolio. Y por eso tenemos los artistas que tenemos. Ya olvídense
de María Montés, porque ahora hay que estar vigilante y observadora de Zoe Saldaña, dominicana. Y hay que ver con qué emoción, con qué elegancia, con qué discreción y con qué humanidad recibió ese Oscar. Zoe Saldaña, digna hija de Quisqueya, que es una honra, que es un honor. Entonces, mira, Gustavo, si teníamos la ley del cine, ahora tenemos una imagen universal de actriz. Porque mira, estamos hablando, ¿verdad?, del Día de la Mujer hoy. Pero, ¿qué fuera el cine sin esas estrellas que nos marcaron nuestra conciencia sensual, nuestra conciencia de mujer? ¿Cómo olvidarse de Greta Garbo en ese traje chaqueta de Chanel? ¿Cómo olvidarse de Marlene Dietrich? ¿Cómo olvidarse de Brigitte Bardot, de Sofía Loren? Mujer, Marilyn Monroe. Y es fácil. Entonces, ahora viene, en pleno siglo XXI, una renovación de la imagen de la mujer actriz, que tiene una variación de interpretaciones extraordinarias que se focalizan en una personalidad dramática como la de Zoe Saldaña. Por eso es que el cine hace francofonía y el cine dominicano hace francofonía. Porque desde la novela de Dólares de Arena de Pancrasi, que la productora Vega llevó al cine, con Geraldine Chaplin, que se rodó en Las Terrenas, se ha hecho mucho camino en el cine dominicano y se va a hacer más, porque cada vez se está estrechando más con el cine francófono. Y desde ahora les digo que aquí en Funglode tendremos proyecciones cinematográficas de películas francesas interpretadas por Alain Delon. 26 y 27 de marzo en el auditorio de Funglode. Súbete al sitio web de Funglode y verás el programa de las películas que ofrecemos. Contigo, Delia Blanco. Ventana abierta. Ventana abierta de respeto, ventana abierta de admiración y agradecimiento por la embajadora de Francia, Sonia Bach-Brie, la embajadora de Suiza, la señora Hammerly, la embajada de Canadá en representación de su primera consejera, Gillian Goldzik, por esa presencia extraordinaria que han tenido el 4 de marzo en la Mirex a las 6 de la tarde, prestándose al juego de leer en francés autores dominicanos que fueron traducidos a la lengua de Molière. ¡Qué maravilla, Gustavo! La embajadora de Suiza leyó 2 extractos de la novela En nombre de Salomé de Julia Álvarez. Con qué humildad una embajadora se prestó al juego
habló de lo que le gustaba en esa novela, cómo la había leído y dio su valoración. Pero también tuvimos a Gillian Goldjick de la Embajada de Canadá, que nos leyó 3 estratos de la novela de Rita Indiana Hernández, Tentáculos. 3 episodios de lo que sabemos ser la literatura de Rita Indiana, una literatura performativa, musical, vanguardista, atrevida. Entonces nos abrió espacios donde se hablaba de toda la problemática de la identidad sexual, otro aspecto de la identidad ecológica y otro aspecto bajo el criterio del amor. Pero todo eso vino gracias a esa generosidad de esas embajadoras, que quitaron la ropa del oficialismo, sí manteniendo la elegancia y dándose a la literatura de los demás, poniéndola al servicio de la lengua francesa. Y déjame decirte que la embajadora de Francia presentó a Pedro Mir y leyó en bilingüe como si se tratara de un tándem, Hay un país en el mundo. Fue una maravilla. La asistencia se estremeció. El viceministro Rubén Sillier marcó con delicada elegancia una atención y un interés, y con su sonrisa y su sentido del humor dijo: ustedes, sin quererlo y sin darse cuenta, han representado aquí 3 generaciones de literatura dominicana y 3 géneros: poesía, cuentística y narrativa. Fue un momento muy feliz, abierto por quien les habla en mi cargo de embajadora de la francofonía adscrita al MIREX, pero en momentos así no es el cargo que prevalece, es la humanidad que cada uno de nosotros tenemos. No importa que seamos embajadores, que seamos secretarios de embajada, que seamos asistentes, compartimos ese momento inolvidable. Hacer literatura con la literatura dominicana traducida a la lengua francesa. Y eso fue posible por las embajadoras francófonas en el país. Y les quito de nuevo el sombrero. Madame Sonia Barbry, Madame Hammerly et Mademoiselle Gillian Goldjick. Merci, merci, merci. A rienda suelta. A rienda suelta vamos a revelar aquí los secretos profundos de la francofonía. Si bien es que la francofonía surge en 1970, tenemos que, para nuestros distinguidos oyentes, Gustavo, decir por qué hay francofonía. Hay francofonía porque a finales del siglo XX y del siglo XIX hubieron 2 etapas. La primera etapa es la etapa del origen de conciencia lengua. Vamos a hacer una asociación donde se asocien los países que hablan la lengua francesa. Pero a partir de los 70 vamos a hacer una organización internacional llamada OIF, que asocien a aquellos países que, bajo la transversalidad de sus puntos geográficos, compartan una historia y compartan el multilingüismo, donde también va el francés, no el francés en exclusividad.
Y nuestros oyentes tienen que saber que quiénes estaban ahí. Bourguiba, presidente de Túnez. Norodom Sihanouk, el príncipe rojo de Camboya. Léopold Sédar Senghor, presidente de Senegal. Pero ¿quién eran ellos? Dirigentes pertenecientes al mundo colonial francés, que se independizó en la primera mitad del siglo XX hasta los años 60. Gustavo, la Indochina, la Indochina, compuesta por Camboya, compuesta por Vietnam y por Laos, eran colonias francesas que los franceses colonizaron a finales del siglo XIX. Y en esas colonias se transmitió la lengua francesa. Pero esas colonias se liberaron. Y Vietnam se liberó de Francia en 1956 en la batalla de Dien Bien Phu, que fue una masacre. Y todo el mundo sabe que después llegaron los americanos y fue otra masacre. Pero el príncipe Norodom Sihanouk se puso de acuerdo con Bourguiba, presidente de Túnez, cuyo país también fue colonizado por los franceses, como lo fue Argelia, como lo fue Marruecos a finales del siglo XIX. Y también se pusieron de acuerdo con Léopold Sédar Senghor. ¿Y cuál era la reflexión, Gustavo? La reflexión era la siguiente. Sí nos colonizaron, pero nosotros nos liberamos. Somos libres, somos independientes y tenemos un patrimonio que nos une. ¿Cuál es ese patrimonio? Nuestro mundo con y a través de nuestras lenguas propias, pero también de los valores, de la francidad. ¿Y cuáles son esos valores? La Revolución Francesa, el mundo de la Ilustración francesa, la conceptualización de las escuelas públicas y laicas, el espíritu republicano y democrático del sistema parlamentario. Entonces la idea fue, ellos nos colonizaron, nosotros nos descolonizamos y nos independizamos, mas sin embargo tenemos puntos en común. Y en esos puntos en común que van desde África, Senegal, Mali, Dahomey, Costa de Marfil, ya tú sabes, África del Norte, Marruecos, Argelia, Túnez, Líbano, hablan francés, hasta Indochina, Vietnam, Laos y Camboya, Quebec, Canadá, descendientes de los franceses del siglo XVII y XVIII que poblaron Canadá frente a los ingleses, a quienes de Gaulle en un viaje oficial dijo: los he comprendido cuando Quebec optaba por su independencia. Y claro, de todo ese conjunto es obvio que hay un mundo de la diversidad, porque dime tú, un africano de Senegal, de origen sereré, un maliano de Malí de origen bámbara o wolof, de un, ¿qué te voy a decir? De un
árabe moresco del sur de Marruecos, con un cambodiano de confesión hinduista. Bueno, ese es el mundo de la francofonía. Tienen que saber lo que es el mundo, porque estoy cansada de que a cada rato me dicen que Francia no. Francia es un país miembro de la francofonía, pero la francofonía no es Francia, es todo eso con Francia. Y eso hay que entenderlo bien. ¿Por qué? Porque hoy día, querido Gustavo, cuando tú vas a París, por ejemplo, y estás en el barrio latino, ¿ok? Y ves unos africanos de traje y chaqueta, hablando un francés tan refinado como el francés de Jean-Paul Sartre o de Simone de Beauvoir, ¿ok? Pero que a la vez tú vas a otro distrito de París de clase media o de clase más popular, y ahí se juntan todas las lenguas cavernáculas de los africanos que van a comprar en los barrios populares de París su mandioca, su maní, sus arroces, sus pescados salados, sus cremas de cacahuete para cocinar el maflé. Y tú vas y en ese París conviven todas esas personas que tienen sus lenguas cavernáculas. Senghor, que fue un gran escritor en lengua francesa, hablaba su lengua cavernácula, que era el serré. Eso es francofonía. Y cuando tú vas a Quebec y te encuentras con esos canadienses, si tú cierras los ojos y te pones a escuchar nada más, es como si estuvieras en una provincia francesa del siglo XVII que hablan ese francés con tonalidad dialectal. Así lo hablan los quebequenses. Entonces, si tú vas a Luisiana, del sur de Estados Unidos, ajá, ¿y qué hablan los acadios? Hablan francés con su acento quebequés porque son los de Quebec que bajaron a Luisiana. Y a mí me tocó viajar por el norte de Luisiana y meterme en las escuelas públicas de las diferentes parroquias y ver niños acayos, así chiquitines de 5, 6 y 7 años, hablando franceses de morirse de la risa. Y en una escuela primaria, Gustavo, le digo yo a un niño, me dice un niño, ay, a mí me gusta hablar francés, me dice con su acento. Ajá, ¿y por qué? Ay, porque cuando yo hablo francés yo tengo que pensar, me dijo así, que era una manera intuitiva de un niño de entender que la lengua francesa es una lengua muy estructurada en relación al inglés americano, a ver si tú me entiendes, pero ese niño captó. Entonces, aquí en República Dominicana, entonces me dice, pero ¿por qué nosotros somos miembros de la francofonía? ¿Cómo que qué razones tiene? Están en el Caribe. Hubo una historia de un Saint-Domingue francés. Tienen una historia contemporánea de lucha por la soberanía, como lo tuvo Charles de Gaulle, ¿verdad? Cuando tuvo que liberar París de la ocupación alemana. Tienen alianzas francesas en el país entero. Tienen uno de los mejores liceos franceses del Caribe. Tienen una comunidad canadiense importante. Tienen una comunidad francófona importante. Entonces, ¿qué más? Tienen una Cámara de Comercio franco-dominicana. Tienen una agencia francesa de desarrollo en el país.
tienen las leyes, el código penal napoleónico. No hay que hablar francés para ser francófono, pero se les invita a hablarlo, por supuesto, y a convivirlo con las lenguas locales. Pero además, el amor que tienen los dominicanos por Francia, que eso viene desde el siglo pasado, porque aquí se ha tenido admiración en diversas etapas por diversos escritores. Y yo me acuerdo cuando yo llegué aquí en los años 80, los intelectuales dominicanos locos con los existencialistas franceses, Camus, Sartre, Simone de Beauvoir, y los realistas franceses, Zola, Balzac, Flaubert, y etc. Y había una especie de francofilia latente que daba un sentimiento francófono muy profundo. Así que, vuelvo y repito, no tienes obligatoriamente que hablar francés para sentirte francófono. Puedes manejar los valores de independencia, soberanía, diversidad, tolerancia, convivencia de la diferencia complementaria. Todo eso es francofonía. Porque fíjate bien, Gustavo, ustedes son del mundo hispano, pero en el mundo hispano de ustedes, para que se entienda, hay comunidades amerindias cuyos habitantes no hablan bien el castellano y otros no lo hablan. Hablan su guaraní, hablan su quechua, hablan su nahuatl, hablan sus lenguas cavernáculas, tienen sus tradiciones, ¿me entiendes? Pero no dejan de pertenecer al mundo hispanoamericano. Entonces hay que entender eso. Es decir, la francofonía es un paralelismo a través de la francidad, si me atrevo a decir, la francidad en la perspectiva histórica y no solamente lingüística. Como ustedes, Hispanoamérica es la hispanidad, pero no es solamente España. La hispanidad no es España, la hispanidad es México, es Colombia, es Venezuela, son la diversidad de autores que os definen. Pues así es la francofonía. Hermana de la hispanidad, no le tengas miedo, que eso no es complicado. Contigo, Delia Blanco. Francofonía de las Américas. Francofonía des Amériques. Apúrate que si estás cerca de Santiago, sea en Puerto Plata, en La Vega, en Jarabacoa, todavía puedes llegar. Porque a las 4 de la tarde en el Centro León estaré contigo para un taller sobre el surrealismo literario que yo he titulado para ti La rebelión de la palabra. La rebelión de la palabra es hacer poesía con sonido, movimiento, expresión, figura, rompiendo el sentido de la lógica. No tiene que ser lógica. El surrealismo, la poesía surrealista no tiene que ser lógica, tiene que ser provocadora. De una provocación que te permite escribir un cadáver exquisito. ¿Tú sabes lo que es un cadáver exquisito, Gustavo? Estamos con un grupo de amigos y yo empiezo a escribir una frase. El campo y la tierra son amor. Cierro mi frase y me queda abierta la última palabra, amor. Entonces pone, recoge amor. Amor mío, no te vayas. Vayas con Y, que no son las vallas con ella, ¿verdad? Es un ejemplo que doy. Y queda vallas. Y por el sonido el otro va a escribir las vallas de la pasión rompen mi corazón. Pero ya no es vallas con Y, es con las vallas, los obstáculos. Entonces uno juega con expresión, con imagen. Y después
tú abres todo y tienes ese poema loco, ¿okay? Que se llama Un cadáver exquisito. Entonces, los dos maestros de esta literatura loca, de este surrealismo verbal loco, fueron Breton y Suppot. André Breton con los campos maniéticos. André Breton, autor del Manifiesto del Surrealismo. Y André Breton, que tuvo que escuchar de los caribeños una declaración que le motivó a venir al Caribe y vino a Santo Domingo, a Martinica, a Cuba. Porque Aimé Césaire, el gran poeta de Retorno a un país natal, le dijo, lo invitaron a ser miembro del manifiesto y él dijo, no, yo no tengo que estar en el manifiesto porque yo soy un manifiesto. Los caribeños, con la mágico religiosidad, con el realismo maravilloso, con la multiculturalidad, con el mestizaje, somos surrealistas. Y déjenme ver, amigos míos, el Caribe es surrealista per se. Y ustedes pueden jugar mucho con el surrealismo. Gustavo, te voy a dar dos imágenes. Por ejemplo, hay una pequeña ciudad que se llama Oviedo en el sur. Entonces la carretera baja y de repente sube y en un acantilado hay un cementerio. Pero cuando tú estás abajo, miras para allá y te da la impresión que el cementerio está flotando en el mar. A ver si tú me entiendes. Porque tú miras y lo que tú ves son el cementerio y el mar detrás. Y te da la impresión que es un cementerio flotante. Eso es totalmente surrealista. Si tú vas a Río San Juan, los campesinos de Río San Juan a las 4 de la mañana llevan a las vacas a la playa. ¿Para qué? Para despojarlas con el salitre de los bichitos, de todo lo que hay. Y tú vas a Río San Juan de madrugada. Imagínate tú después de una noche de rumba, te vas a una playa y tú quieres mirar el mar y el horizonte y ¿qué estás viendo? 60 vacas flotando. ¿Tú me entiendes? Eso es totalmente surrealista. Es decir, el surrealismo es un cuadraje de imagen que rompe con la realidad, pero que está en la realidad, que está ahí. Por ejemplo, el personaje Sestero, el pintor Sestero, que anda deambulando por toda la zona colonial. Él es un surrealista ambulante. Pues bueno, esa rebelión de la palabra que vamos a tener en taller en el Centro León esta tarde a las 4 de la tarde, no es por mi persona, es por el surrealismo, es por la apertura que tiene siempre el Centro León con la Alianza Francesa de Santiago. Vengan a divertirse un poco y a jugar un poquito, deshaciendo la lógica de la frase y creando imaginarios. Vengan a divertirse, vamos a hacer nuestros campos magnéticos con la poesía. Contigo, Delia Blanco. Mar y tierra, adentro. Mire, Gustavo, ya yo con este mar y tierra adentro, ese sur, por favor, respétenme ese sur. Respétenme ese sur, ya está bueno. ¿Qué? Si las tierras raras. Y ahora, dice que un cohete en la región de Oviedo, cohetes. Entonces, dime tú, en ese sur, tenemos tortugas milenarias. Tenemos el flamenco rosado, que está en la laguna de Oviedo, que depende de las lagunas, que depende, ¿verdad?, de la humedad. Tenemos la especie emblemática del manatí del sur. Y se atreven en esa región a crearnos amenazas
permanentes. Ahora el agua cada vez más contaminada, los ríos bajan de las sierras y se tiran al mar y se tiran a las lagunas y acaban con nuestras especies. Ajá, pero ahora está corriendo la voz, Gustavo, es una cosa increíble. No solamente, ¿verdad? Las tierras raras, que por qué no, pero vamos a hacerlo por etapas y vamos a hacer una ingeniería que más vale para República Dominicana. Vender esas tierras raras o limitarse en tierras raras y desarrollar el turismo específico del sur, hay que pensar eso. Pues no, no basta con eso. Porque ahora tenemos la idea loca, dice, de un centro en la laguna de Oviedo, de lanzamiento de cohetes. ¿Tú sabes lo que es el sonido de un lanzamiento? ¿Tú te imaginas lo que va a significar para el vuelo de esos flamencos rosados? ¿Tú te imaginas esa electrificación a través del agua? ¿Tú te imaginas ese estrés que le va a dar a las especies marinas, a los manatís? Mira, yo no soy una ecologista per se. Yo soy un amante de la naturaleza. Y ya yo veo lo que podría suscitar las explosiones sónicas en la fauna del sur. Cuando tú ves, Gustavo, toda esa diversidad de qué, tierra rara, cohetes, ¿tú sabes lo que significa todo eso? A la vez que se están haciendo puertos para balnearios, que todavía no hay un plan de estrategia de qué queremos en ese sur, Gustavo. ¿Qué es lo que queremos de ese sur? ¿Y qué es lo que queremos en él? No hay un sur, una naturaleza como ese sur dominicano, la laguna de Oviedo, el punto de Perlempito, las Mercedes. ¿Tú sabes lo que es el lago Enriquillo con las especies de cocodrilos? Y ahora, toda esa migración de flamenco rosado, todo ese trabajo que se ha hecho para recuperar a los manatíes genuinos, todo ese trabajo que han hecho los pescadores de Pedernales, de Oviedo, de Polo, para recuperar las tortugas, para proteger el vuelo de los patos salvajes Colbert que vienen desde Florida. Óyeme, Gustavo, en este país ahora que nos estén hablando de cohetes. Entonces, señores, definan qué tipo de desarrollo quieren para este país. Y díganos a la clara y a la franca si son ustedes únicamente especuladores de lo que se valoriza en bolsas extranjeras. ¿Es esa la dominicanidad? ¿Es eso el grito patriotero que tanto tenemos? Pongan un muro ahí, no solamente en la frontera, pongan un muro en esos delirios financistas que van a acabar con el sur. Contigo, Delia Blanco.